Capítulo 1. La primera lágrima. La lluvia golpeaba con fuerza contra los cristales de la vieja iglesia de San Miguel. El viento aullaba, como si la propia naturaleza temiera lo que estaba por ocurrir. Dentro del convento, una sensación extraña se cernía sobre cada rincón, como si el aire estuviera cargado de algo que nadie quería nombrar. Hermana Teresa, encargada de la capilla, caminaba entre las sombras con pasos temblorosos. La luz de las velas parpadeaba, como si vacilara ante la oscuridad que rodeaba el altar. Fue entonces cuando lo vio. La primera gota, espesa y negra, cayó del altar como si la madera misma estuviera llorando. La hermana se acercó, incrédula, y vio como el aceite negro se deslizaba lentamente, empapando el mármol. Al principio, pensó que era un milagro, un presagio de los cielos, pero el olor a azufre comenzó a llenar la capilla, y un escalofrío recorrió su espina dorsal. El altar nunca había hecho algo así. Nunca había llorado. Ella lo sabía bien. Era el lugar sagrado donde las monjas venían a rezar, a buscar consuelo. Pero ahora, todo parecía diferente. ¿Qué está pasando?, murmuró, sus manos temblando mientras tocaba el aceite negro. No era como el aceite común, ni como cualquier otra sustancia que conociera. Era denso, viscoso, como si tuviera vida propia. En ese instante, escuchó un susurro detrás de ella. Algo que la paralizó. No estaba sola. Es solo el comienzo, decía una voz suave, cargada de desesperación. Giró rápidamente, pero no había nadie. Solo el silencio absoluto. Sin embargo, sentía su presencia, una presencia oscura y antigua que la acechaba desde las sombras. Hermana Teresa intentó calmarse, pero algo dentro de ella sabía que esto no era un milagro. No era una señal divina. Era algo mucho más siniestro. Algo que había estado esperando, oculto en las entrañas del convento. Por mucho tiempo, las lágrimas del altar ya no eran un signo de gracia. Eran una advertencia. Y ella, sin saberlo, había sido elegida para desentrañar el misterio que se ocultaba detrás de aquel llanto oscuro. Pero, ¿a qué costo? Capítulo 2. El aceite que no cesaba. El altar seguía llorando. La visión de la hermana Teresa era una pesadilla sin fin. Cada día, el aceite negro caía más rápido, envolviendo el altar en una capa espesa que parecía absorber la luz. Nadie más en el convento notaba lo que ocurría, como si un velo invisible hubiera caído sobre ellos. Solo ella podía ver lo que sucedía realmente. La hermana, cada vez más desesperada, intentó limpiar el altar. Al principio, lo hacía con tranquilidad, convencida de que podría detenerlo. Pero el aceite regresaba, más denso, más oscuro, como si nunca hubiera sido tocado. Se sumergía en la madera con una velocidad que parecía desafiar la lógica. Las manos de Teresa ya no eran capaces de evitarlo, y un peso insoportable la oprimía el pecho. Las oraciones, que antes la llenaban de paz, ahora la dejaban vacía. Cada vez que se arrodillaba frente al altar, algo oscuro se apoderaba de su alma. El aceite la observaba, lo sabía, la llamaba. En las noches, sentía que sus propias lágrimas caían, pero no eran de tristeza, eran de miedo. Miedo de lo que no entendía, de lo que no podía detener. Una tarde, mientras el sol se ponía, Teresa decidió enfrentarse a la verdad. Subió al viejo torreón, donde se guardaban los archivos olvidados del convento, y comenzó a buscar. Sabía que debía encontrar algo, algo que le explicara por qué el altar lloraba. Entre los polvorientos pergaminos, una página llamó su atención. Era una vieja profecía escrita en tinta roja, gastada por el tiempo. Decía: cuando la fe se desvanezca, cuando el altar se llene de sombras, el aceite negro será la señal. La oscuridad que acecha traerá consigo una presencia antigua, un poder que ha dormido durante siglos. Solo aquel que sacrifique su alma podrá detener el llanto eterno. Al leer esas palabras, Teresa sintió un frío que recorrió todo su cuerpo. La profecía hablaba de ella, de su sacrificio. Pero, ¿estaba dispuesta a perder su alma para salvar el convento? ¿Qué era más importante? ¿Su vida o el alma de aquellos que habitaban ese lugar? El aceite seguía cayendo, y la hermana Teresa ya no sabía si el convento la estaba llamando, o si era ella misma quien deseaba, en lo más profundo, escuchar la respuesta. Capítulo 3. La aparición. La capilla estaba silenciosa, más oscura que nunca. El aceite negro caía sin cesar, y el aroma a azufre se había vuelto insoportable. Hermana Teresa había pasado días sin dormir, sumida en el terror, tratando de entender lo que estaba ocurriendo. La profecía, el llanto del altar, el peso de la oscuridad. Todo la envolvía. Sin embargo, no podía alejarse.
Algo la mantenía atada a ese lugar, a ese altar maldito. Esa noche, cuando la hermana se arrodilló frente al altar, algo extraño ocurrió. El aire se volvió espeso, pesado. Un silencio absoluto envolvió la capilla, como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir. La luz de las velas titilaba con violencia, proyectando sombras extrañas sobre las paredes. El aceite continuaba cayendo, más denso que nunca, pero ahora parecía vibrar, como si respirara. Fue entonces cuando lo vio. Una figura, débil al principio, emergió de las sombras detrás del altar. No era humana, no completamente. Tenía una figura femenina, pero su rostro estaba cubierto por una capa de ceniza, como si hubiera estado dormida bajo tierra durante siglos. La figura se acercó lentamente, y sus ojos, dos pequeños puntos de luz roja, brillaban con una intensidad inhumana. Hermana Teresa se quedó paralizada. No podía moverse, ni gritar, ni huir. La figura avanzaba, y con cada paso, el altar lloraba más fuerte, como si la aparición lo estuviera alimentando con su propia oscuridad. «Has llegado tarde», susurró la figura, su voz grave y profunda, cargada de sufrimiento. «El aceite no es solo una señal, es el precio que pagas por la fe que has perdido». La hermana intentó hablar, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Algo en su interior sabía que lo que esa sombra decía era cierto. Había perdido algo, algo esencial, algo que ya no podía recuperar. El miedo se apoderó de su corazón. «Lo que ves aquí», continuó la figura, «no es solo el comienzo, es el final. Y tú, hermana, estás demasiado cerca de la verdad como para poder escapar». Con un movimiento rápido, la figura alzó una mano, y el aceite negro comenzó a rodear a Teresa, cubriéndola lentamente. No era frío, no era cálido, era pesado, como si cada gota le quitara un pedazo de su alma. La hermana intentó gritar, pero su voz fue ahogada por el peso de la oscuridad que la rodeaba. «Solo hay un camino», murmuró la figura mientras desaparecía en la oscuridad. «El altar exige sacrificios». En ese instante, hermana Teresa comprendió que no solo el convento estaba en peligro, ella misma lo estaba. Y la única forma de detener la oscuridad, de detener el llanto del altar, era enfrentarse a aquello que ya no podía controlar, su propio miedo. Capítulo 4. El sacrificio de la fe. El sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte cuando hermana Teresa despertó. No había dormido. No realmente. Los ecos de la aparición seguían resonando en su mente, como una sombra persistente que no dejaba de acecharla. El aceite negro seguía cayendo del altar, pero algo en el aire había cambiado. La atmósfera estaba más densa, como si la misma iglesia estuviera respirando con dificultad. En su corazón, sabía que la verdad estaba más cerca de lo que jamás habría imaginado. La profecía hablaba de un sacrificio, pero no solo de cualquier sacrificio, el sacrificio de la fe. Y ese sacrificio estaba ligado a ella, a su alma. La hermana Teresa había sentido que algo dentro de ella había sido arrancado la noche que vio la figura cubierta de ceniza. Algo dentro de ella había muerto. Y el altar lo sabía. Caminó hacia la capilla, cada paso más pesado que el anterior. El sonido de sus propios pies resonaba en el pasillo vacío, como un presagio de lo que estaba por venir. Entró en la capilla y se acercó al altar. El aceite seguía cayendo, más oscuro que nunca, y las velas parpadeaban con una luz vacilante, como si temieran el destino que se avecinaba. Hermana Teresa se arrodilló frente al altar, mirando las sombras que danzaban en las paredes. Su corazón latía con fuerza, y el aire parecía cargado de una energía palpable, como si el propio convento estuviera esperando algo que solo ella podía dar. «¿Qué debo hacer?», susurró, su voz quebrada. «¿Qué quieres de mí?». La respuesta vino en forma de un susurro en su mente, una voz que resonaba en lo más profundo de su ser. «Tu alma», dijo la voz, «tu fe. Es todo lo que me pides. No puedes salvar el convento sin perderlo todo». Las palabras la atravesaron como un rayo. Hermana Teresa sabía lo que debía hacer. Sabía que la única forma de romper la maldición del altar era entregar aquello que más amaba. Lo único que aún mantenía, su fe en Dios. Pero, ¿cómo podría hacerlo? ¿Cómo podría renunciar a lo único que la había mantenido viva durante toda su vida? Con un suspiro profundo, Teresa cerró los ojos y dejó que las lágrimas comenzaran a caer. No de tristeza, sino de aceptación. Se levantó, acercó su mano al altar, y comenzó a recitar las palabras de la vieja profecía. Las palabras que nunca había querido pronunciar. Las palabras que sellaban el destino. «Yo te ofrezco mi alma, Señor», murmuró, sintiendo como una fuerza invisible la envolvía. «Te entrego mi fe para que el altar deje de llorar».
En ese momento, el aceite negro comenzó a brillar, como si estuviera absorbiendo la esencia de sus palabras. Teresa sintió un ardor en su pecho, como si su alma estuviera siendo arrancada y desterrada al mismo tiempo. Era un dolor que no conocía, un vacío que la consumía lentamente. El altar dejó de llorar, pero a un precio que nadie podría imaginar. La oscuridad que había invadido la capilla comenzaba a disiparse. Pero dentro de hermana Teresa, la luz de la fe se apagaba. El sacrificio había sido hecho. Pero, ¿sería suficiente? ¿Había salvado al convento o simplemente lo había condenado aún más? Capítulo 5. El pacto sellado. El convento había caído en un silencio absoluto. Los ecos de la oscuridad, que antes llenaban cada rincón, se habían desvanecido. Pero el vacío que dejaban atrás era aún más aterrador. Hermana Teresa se encontraba frente al altar, su cuerpo exhausto, pero sus ojos brillando con la comprensión de lo irreversible. La maldición del altar parecía haber sido detenida, pero un sentimiento de pérdida la invadía por completo. La fe que había entregado nunca volvería a ser la misma. La iglesia, que una vez fue un lugar de consuelo, ahora le parecía ajena. El olor del aceite negro ya no la invadía, pero algo mucho más profundo la estaba consumiendo, la culpa. ¿Había hecho lo correcto? Había entregado su alma, su creencia más pura, por salvar un lugar que, ahora parecía, ya no era suyo. Al caminar por el pasillo, un susurro la detuvo en seco. Era la voz de la figura de ceniza, aquella que había aparecido en sus sueños y que la había marcado con sus palabras. El altar exige sacrificios, hermana, y tú ya has pagado el precio. Pero no es el final. El pacto se ha sellado, y lo que has entregado tiene consecuencias mucho mayores. Hermana Teresa se giró rápidamente. Pero no había nadie. Solo el eco de las palabras resonaba en su cabeza, como un mantra que no podía quitarse. ¿Consecuencias?, pensó. ¿Qué consecuencias? Fue entonces cuando lo vio. En el extremo del pasillo, la sombra de una figura encapuchada se deslizaba hacia la entrada de la capilla. El corazón de Teresa dio un vuelco, y un escalofrío recorrió su cuerpo. La figura avanzaba con paso firme, pero no era humana. Su presencia era oscura, incluso más que la propia oscuridad que la rodeaba. Has hecho un sacrificio, pero la oscuridad no se ha ido. ¿Teresa?, dijo la figura con voz profunda, casi como un eco. No has cerrado la puerta, solo la has sellado temporalmente. El altar pide más, y tú no puedes escapar del destino que has sellado. Antes de que pudiera reaccionar, la figura levantó su mano, y una luz oscura comenzó a emanar del suelo, envolviendo a la hermana Teresa. La iglesia parecía temblar, y las paredes emitían un ruido sordo, como si estuvieran crujiendo bajo el peso de una fuerza sobrenatural. Pero, ¿qué quieres de mí?, Teresa susurró, sintiendo cómo sus fuerzas se desvanecían. Lo que quiero es sencillo, hermana, la figura respondió, acercándose lentamente. La oscuridad solo puede ser contenida si el sacrificio es completo. Tu alma no está perdida. No aún. Pero el precio que pagaste no ha sido suficiente. Necesitas elegir, o aceptas tu destino, o toda la creación caerá con el altar. El altar, que antes parecía haberse callado, ahora emitía un susurro lejano, como si respondiera al llamado de la figura oscura. La hermana Teresa sabía que no había vuelta atrás. Había sellado su alma, pero no el destino de todos los demás. La figura extendió la mano, y el aire se volvió aún más espeso, más denso, como si la realidad misma estuviera a punto de romperse. ¿Aceptarás el pacto completo?, preguntó la figura, su mirada fija en los ojos de Teresa, penetrando cada rincón de su ser. Con el corazón lleno de miedo y desesperación, Teresa cerró los ojos. Sabía lo que debía hacer. Sabía que el sacrificio no había terminado. La puerta del altar no solo pedía más sangre, sino que la misma fe que había perdido debía ser entregada completamente. Y si quería salvar a todos, ella tendría que ser la última en pagar el precio. Con voz temblorosa, pero decidida, susurró, acepto. Y en ese instante, el pacto fue sellado para siempre. Capítulo 6. Los ecos del pacto. La capilla estaba sumida en una oscuridad absoluta, más densa que cualquier noche sin luna. Hermana Teresa había sellado su destino. Y ahora, cada rincón del convento parecía respirar con una vida propia, extraña y hostil. El aceite negro ya no caía, pero el aire estaba cargado de una tensión palpable, como si todo lo que la rodeaba estuviera a punto de explotar. El convento, que alguna vez había sido un refugio de paz, se transformaba ante sus ojos. Las paredes crujían suavemente. Susurros lejanos y difusos se filtraban desde lo más profundo de las entrañas del edificio. Las velas que aún permanecían encendidas proyectaban sombras monstruosas,
que danzaban como si tuvieran voluntad propia. Pero lo que más la aterraba no eran las sombras, ni los susurros, sino el hecho de que ya no sentía la presencia de Dios en su corazón. El altar, esa misma estructura que había comenzado a llorar aceite negro, ahora permanecía en silencio. Pero el silencio era como el de una tumba, pesado y opresivo, como si algo estuviera aguardando para emerger. De repente, la hermana Teresa escuchó un sonido, una especie de zumbido bajo, un murmullo que provenía de las profundidades del convento. Era un susurro familiar, una voz que conocía demasiado bien. ¿Has sentido el precio?, murmuró la voz que ya no pertenecía a un ser humano. El pacto ha sido sellado, pero no se acaba aquí. No sabes lo que has desatado. No sabes lo que has entregado. Hermana Teresa dio un paso atrás, buscando desesperadamente una salida. Pero el convento se había cerrado a su alrededor. Las puertas de la capilla se habían sellado. Las ventanas cubiertas por una niebla espesa. No podía escapar. La figura de ceniza, la misma que había aparecido ante ella en su sueño, apareció frente a ella. Ahora no era solo una sombra. Su rostro estaba más definido, su cuerpo más sólido. Pero los ojos, esos ojos rojos como el fuego, seguían siendo igual de penetrantes. La figura sonrió, y Teresa sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. ¿Qué has hecho?, preguntó la figura. Su voz un susurro que resonaba en la mente de Teresa. ¿Creías que todo acabaría aquí? ¿Que el altar dejaría de llorar solo por un sacrificio? No has liberado al convento. Hermana, has liberado algo mucho peor. El aceite no era solo una maldición. Era la sangre de aquellos que precedieron este lugar. El eco de sus pecados. ¿Sus gritos? Teresa intentó hablar, pero las palabras no salían de su boca. Lo entendía ahora. La oscuridad que había liberado, la que había sellado con su propio sacrificio, no era solo del convento, sino de algo más profundo, más antiguo, algo que había estado esperando, oculto en las sombras del pasado. La oscuridad no puede ser contenida, continuó la figura. Cada alma que ha pasado por este altar ha dejado una marca. Cada grito, cada pecado, ha quedado impregnado en este lugar. Y tú, hermana, has liberado todo eso. El altar no llora solo por ti, sino por todos los que lo han tocado, por todos los que han estado aquí y que han caído. Y ahora ellos vienen. Las palabras de la figura fueron acompañadas de un rugido distante, como si algo estuviera rompiendo la barrera entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Las paredes de la capilla comenzaron a temblar, y la niebla que cubría las ventanas comenzó a formar figuras, sombras que parecían moverse con una voluntad propia. Hermana Teresa cayó de rodillas, su mente sumida en la confusión. ¿Había liberado a los condenados? ¿O había liberado a algo mucho más oscuro y peligroso? Lo que has desatado, dijo la figura con voz suave, ya no se puede detener. Ellos regresan. Y ahora, hermana, tú serás el último sacrificio. Ellos te reclamaron. El suelo comenzó a temblar bajo sus pies. Un eco de cientos, tal vez miles, de voces llenó el aire. Gritos que pedían venganza. Almas que querían ser liberadas. Y entre esos ecos, Teresa escuchó el suyo. Su propio grito, resonando en el aire como un lamento eterno. El pacto había sido sellado, pero el precio era mucho mayor de lo que jamás había imaginado. Ahora, el convento ya no era suyo. Y ella ya no era libre. Capítulo 7, la tercera lágrima. La oscuridad había alcanzado su cenit. El convento, una vez refugio de paz, se había transformado en un lugar de pesadilla. Hermana Teresa caminaba por los pasillos con pasos vacilantes. El aire se sentía denso, casi insoportable. Cada rincón del convento parecía estar lleno de una presencia invisible, como si cada pared, cada altar, cada banco de madera hubiera absorbido la maldad que había liberado. El aceite negro seguía cayendo del altar, pero algo había cambiado. Esta vez no solo era espeso y denso, como en los días anteriores. Ahora, el aceite brillaba con una intensidad antinatural, como si estuviera vivo, palpitando al ritmo de un corazón oscuro y antiguo. Su superficie, al contacto con la luz, reflejaba sombras que no tenían forma, sombras que se retorcían como si estuvieran deseando escapar. Hermana Teresa llegó al altar, su rostro pálido, sus ojos hundidos por el agotamiento y el miedo. La capilla estaba vacía, pero el eco de voces susurrantes parecía venir de todas partes. Intentó concentrarse, pero no podía. El peso del pacto que había sellado la asfixiaba. Y en su pecho se alojaba una pregunta amarga: ¿había hecho lo correcto? ¿Había salvado el convento? ¿O simplemente lo había condenado aún más? El altar, ahora más oscuro que nunca, pareció responder a sus pensamientos. Un ruido sordo,
Como un latido profundo. Surgió de debajo del mármol. Teresa se acercó lentamente. Su respiración entrecortada. Y entonces, ocurrió. Un chorro de aceite negro brotó de la base del altar, salpicando la piedra y formando una masa viscosa que comenzó a deslizarse por el suelo hacia ella. Pero esta vez no era solo aceite. Era sangre. La misma sangre que había caído cuando el altar comenzó a llorar por primera vez. La misma sangre que había desbordado los recuerdos de aquellos que habían estado allí antes. Las almas condenadas que ahora buscaban venganza. No, gritó Teresa, retrocediendo aterrada. Pero algo la sujetó. No podía moverse. Algo en su interior. Algo oscuro y profundo. La mantenía allí, atrapada en su propia culpa. De repente, la figura de ceniza apareció nuevamente, emergiendo de las sombras. Esta vez, no estaba sola. La seguían sombras en movimiento. Figuras etéreas con rostros deformados por el sufrimiento. Eran las almas perdidas. Aquellos que habían sido arrastrados por la maldad del altar. Condenados a vivir en la penumbra. Lejos de la luz. La tercera lágrima. Susurró la figura. Sus ojos brillando con un fuego que no provenía de este mundo. Es la lágrima de la condena. Es la lágrima de los que ya no tienen redención. La hermana intentó gritar, pero su voz no salía. Las figuras comenzaban a acercarse, flotando como sombras, rodeándola, desbordando el altar con sus cuerpos etéreos. Su llanto era un susurro suave, pero lleno de desesperación, un sonido que atravesaba su mente, arrancando cada vestigio de paz que aún quedaba. ¿Por qué?, murmuró Teresa, sintiendo la presión del miedo a ahogarla. ¿Por qué me habéis elegido? Porque tú lo has permitido, respondió la figura de ceniza, su voz más cruel que nunca. El altar ha sido la llave, pero tú fuiste la que abrió la puerta. Ahora, lo que has liberado no puede ser contenido. El aceite negro, el sacrificio, todo esto se ha desbordado. Y no hay marcha atrás. Las sombras comenzaron a envolverse alrededor de la hermana. Susurros y gritos llenaban la capilla. Teresa sentía su alma desgarrada. Cada hilo de su ser ardiendo en agonía. No podía escapar. No podía detener lo que había desatado. La tercera lágrima había caído. Y con ella, las puertas del infierno se habían abierto de par en par. El altar ya no era solo un lugar sagrado. Ahora, era una prisión. Un lugar donde las almas perdidas clamaban por venganza. Por redención, o por muerte. Y Teresa, en su desesperación, comprendió que lo que había liberado no eran solo almas. Era el principio del fin. Y ella estaba en el centro de todo. Capítulo 8. La venganza de los perdidos. El convento temblaba bajo el peso de una oscuridad creciente. Hermana Teresa se encontraba de rodillas. Su cuerpo casi inmóvil. Atrapada en una pesadilla que no podía escapar. El aire era espeso. Cargado de un miedo palpable que se podía cortar con un cuchillo. La capilla, una vez sagrada, ahora era un lugar de tormento. Un refugio para las sombras y las almas perdidas que ella había liberado. El aceite negro seguía derramándose del altar. Pero no era solo aceite. Eran las lágrimas de los condenados. Las que nunca deberían haber sido derramadas. Cada gota parecía resonar con la tristeza de aquellos que habían sucumbido al pecado. Con la desesperación de aquellos que ahora caminaban entre las sombras. Buscando venganza. Las figuras sombrías que la habían rodeado la noche anterior ahora se materializaban con más fuerza. Eran las almas perdidas. Aquellos que antes habían sido parte de este convento y que ahora vivían condenados a una existencia sin redención. Sus ojos, vacíos y oscuros, brillaban con una intensidad feroz. Y sus voces, distorsionadas por el sufrimiento, llenaban el aire con gritos inaudibles, pero tan desgarradores que perforaban el alma de Teresa. «¡Has abierto la puerta!». La voz de la figura de ceniza resonó en la capilla, su tono cargado de furia. «Y ahora, lo que has liberado no se puede detener. El sacrificio, la oscuridad, la sangre, todo fluye hacia el abismo. Y tú, hermana, eres la que ha soltado las cadenas». Hermana Teresa intentó levantarse, pero sus fuerzas se desvanecían, como si el propio suelo la estuviera arrastrando hacia las entrañas de la tierra. Cada vez que miraba el altar, veía como la oscuridad se extendía más allá de lo visible, como si el convento mismo estuviera siendo engullido por una fuerza que no podía comprender. «¿Qué quieren de mí?», gritó con desesperación, sus ojos llenos de lágrimas. Pero estas no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de angustia pura. «He hecho todo lo que me pediste. ¿Por qué sigue todo esto? ¿Por qué sigue el llanto del altar?». La figura de ceniza avanzó, su rostro ahora completamente visible. No era humana, ni sombra, ni espíritu. Era algo mucho más antiguo, más allá de todo lo conocido. Y su presencia hacía que el aire se volviera aún más denso.
Insoportable. Lo que liberaste no es solo el aceite. Hermana, dijo con voz lenta y cortante. Es el eco de todos los que cayeron. El peso de todas las almas condenadas que han pisado este suelo. Ellos vienen por ti. Por lo que les debes. Por lo que les quitaste. Ellos son los que ahora te reclamarán. Un rugido comenzó a resonar desde lo profundo de la capilla. Las sombras, antes vagas, ahora tomaban forma, cobrando vida. Las figuras etéreas comenzaron a moverse, arrastrándose por el suelo, arrastrando consigo la sensación de la muerte misma. Los rostros de los condenados emergieron del suelo, sus expresiones deformadas por el dolor eterno, sus manos extendidas hacia Teresa. No puedes escapar, nunca podrás escapar. Las voces gritaban, susurrando en su oído, envolviéndola en un manto de terror y desesperación. Las almas perdidas comenzaron a rodearla, sus ojos vacíos fijos en ella. Cada uno de esos ojos contenía una historia de sufrimiento, de almas atrapadas por la maldad que ella misma había desatado. Hermana Teresa sintió como si el tiempo se detuviera. Las figuras comenzaron a acercarse, sus manos frías rozando su piel, como si intentaran arrancar lo último que quedaba de ella. Cada toque, cada roce, era como una descarga eléctrica que la despojaba de su humanidad. De repente, entendió. El sacrificio no era solo suyo. Lo que había desatado no solo se llevaba su alma, sino la de todos aquellos que alguna vez habían estado en este lugar. El convento no solo estaba maldito. El altar era la fuente, el catalizador de la condena eterna. Lo que liberaste no solo es aceite, susurró la figura de ceniza con una sonrisa macabra, sino el sufrimiento de todos los que alguna vez fueron parte de este lugar. Ellos ahora buscan lo que les pertenece. Y tú serás el último sacrificio. El altar comenzó a brillar con una luz oscura, como si se estuviera preparando para reclamar lo que le correspondía. Teresa entendió, con horror, que ella había sido la llave para desatar un caos mucho mayor, mucho más allá de lo que había imaginado. En un último suspiro de desesperación, cerró los ojos, esperando que, al menos, el sufrimiento terminara. Pero, al abrirlos, lo único que vio fue la oscuridad absoluta, y supo, en lo más profundo de su ser, que nunca escaparía de lo que había desatado. Capítulo 9. La liberación. El convento ya no era lo que había sido. Su estructura, que antes reflejaba paz y oración, ahora se mantenía en pie solo por la fuerza de una maldición que no podía ser contenida. Las paredes crujían como si estuvieran respirando, y el eco de las almas perdidas retumbaba por cada pasillo. Hermana Teresa ya no podía distinguir entre la realidad y la pesadilla. La oscuridad que había desatado la rodeaba, la acosaba, y cada paso que daba parecía llevarla más cerca del abismo. Las sombras se habían apoderado del convento. Pero algo nuevo comenzó a suceder. En las últimas horas, el aire se había vuelto más denso, como si una nueva presencia estuviera tomando forma. Teresa caminaba de un lado a otro, su mente desbordada por la angustia, cuando de repente, sintió un frío intenso que la paralizó. Su respiración se aceleró y una presión invisible la obligó a mirar al altar. El aceite negro ya no caía, pero el altar parecía estar brillando, emanando una luz oscura y antinatural. Un susurro comenzó a llenar el aire, un murmullo de voces que se entrelazaban en su mente, haciéndola tambalear. El final ha llegado, susurró una voz que parecía surgir de las paredes mismas del convento. El sacrificio ha sido hecho, el precio ha sido pagado, pero no será suficiente. Hermana Teresa sintió un golpe de terror. ¿Qué más quedaba por hacer? ¿Por qué la oscuridad no había desaparecido? La figura de ceniza apareció una vez más, esta vez con un aire aún más solemne, más terrible. Lo que has liberado no se puede sellar fácilmente. Hermana, dijo la figura, su voz resonando en cada rincón de la capilla. El pacto es mucho más profundo de lo que imaginas. Lo que has desatado no busca venganza, sino justicia. Las sombras alrededor del altar comenzaron a moverse, y las figuras de los condenados surgieron una vez más. Pero esta vez no se acercaban a ella. No la tocaban. Algo había cambiado. ¿Qué significa esto? Teresa preguntó, su voz temblorosa, pero decidida. ¿Por qué ya no me atacan? La figura de ceniza sonrió, una sonrisa macabra, pero en sus ojos brillaba una chispa de algo que Teresa no comprendía del todo. Has perdido tu fe, hermana, y al perderla, has liberado la oscuridad. Pero ahora tienes la oportunidad de elegir. El altar comenzó a resonar con una energía oscura y fuerte, casi como si tuviera vida propia. Las almas perdidas, que antes se habían acercado con ira, comenzaron a retroceder, sus rostros llenos de asombro. La figura de ceniza levantó una mano, y la oscuridad que llenaba el convento pareció separarse en dos.
creando un espacio vacío en el centro de la capilla. Este es el último sacrificio, continuó la figura, su voz reverberando. Solo tú puedes detener esto. El altar llora por ti. Y solo tu decisión, tu fe, puede cerrar el ciclo. Tienes que elegir, salvar el convento y a las almas que has liberado, o dejar que todo se consuma en la oscuridad eterna. Hermana Teresa sintió una presión profunda en su pecho. Una tensión insoportable. El peso de la culpa, el miedo y la desesperación se acumulaban dentro de ella. Y por un momento, todo parecía perdido. Pero entonces, algo dentro de ella comenzó a despertar. Recordó la fe que alguna vez había tenido. La devoción con la que había servido a Dios. Recordó las horas interminables de oración. El consuelo que sentía en el altar. En el silencio. Recordó su misión, salvar a las almas perdidas. Cerró los ojos y respiró profundamente. El sacrificio no ha sido en vano, murmuró. Y no será en vano tampoco mi fe. Con una determinación que no sabía que poseía. Se levantó y dio un paso hacia el altar. El aceite negro comenzó a retroceder, como si el simple acto de su fe hubiera comenzado a disiparlo. Las sombras retrocedieron también, mientras las almas perdidas se mantenían a distancia, observando, aguardando. Esta es mi última oración, dijo Teresa en voz baja, pero firme. Te ofrezco mi alma, Señor, pero te pido que perdones a los que liberé, que encuentren la paz que yo perdí. La luz oscura del altar comenzó a apagarse, poco a poco, como si estuviera siendo absorbida por la propia capilla. Las sombras se desvanecieron y el aire se aclaró. El frío desapareció. Y por un momento, todo quedó en silencio absoluto. Hermana Teresa cayó de rodillas, agotada, pero con una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. El convento ya no temblaba. Las figuras oscuras ya no se movían. El aceite negro se detuvo por completo. El sacrificio había sido completo. Pero la liberación había llegado. No solo para ella, sino para todos los que habían estado atrapados en la oscuridad. El altar dejó de llorar. Y con ello, el convento volvió a la vida. Capítulo 10. El retorno de la fe. La capilla había vuelto a la calma. Pero algo en el aire seguía cargado de una energía que no podía ser ignorada. Hermana Teresa se encontraba en el mismo lugar donde había vivido el horror. Pero todo parecía diferente ahora. El altar, que había sido testigo de tantas lágrimas y sacrificios, parecía quieto, inerte, como si la oscuridad que había permanecido allí durante tanto tiempo hubiera desaparecido, llevándose consigo las sombras y los susurros. A pesar de que el aceite negro había dejado de caer y el convento ya no resonaba con los ecos del sufrimiento, Teresa no podía evitar sentir que algo seguía presente, que algo más debía suceder para que la paz reinara de nuevo. La luz que llenaba la capilla era suave, como la luz del amanecer, pero tenía un brillo que nunca antes había tenido. Era como si el sol mismo hubiera decidido bañar el convento en una nueva verdad, una nueva esperanza. Caminó hacia el altar con pasos lentos, aún temblorosos, pero con la determinación de enfrentar lo que el destino le había deparado. El silencio que lo rodeaba era diferente, más profundo, más sereno, pero también lleno de preguntas sin respuesta. No sabía si había logrado lo suficiente para restaurar la paz, ni si había liberado a las almas perdidas. Lo único que sabía era que la fe, esa fe que había perdido y luego recuperado, la había guiado hasta aquí. De repente, el aire se cargó de una presencia, una energía cálida que envolvió su cuerpo. Teresa se giró, pero no había nadie. Sin embargo, sentía que no estaba sola. En algún lugar, más allá de los muros de la capilla, una luz brillaba, y una voz, suave y serena, llenó su mente. El sacrificio no fue en vano. Hermana, era la voz que la había guiado a través de su tormento. La voz que había hablado cuando todo parecía perdido. Teresa sintió una oleada de alivio, de consuelo, que le hizo cerrar los ojos y respirar profundamente. Lo que liberaste, lo que ofreciste, ahora está en paz. El altar, la oscuridad, las almas, todo ha sido restaurado. La fe ha vuelto. La hermana abrió los ojos, sorprendida, buscando la fuente de la voz, pero solo encontró el altar, la capilla, las sombras que se desvanecían lentamente. De alguna manera, sabía que lo que había escuchado era real. La luz que había comenzado a brillar en el convento no era solo un resplandor físico, era la luz de la verdad, la luz de la salvación que había restaurado lo que parecía perdido para siempre. ¿Y yo?, murmuró Teresa, su voz quebrada por la emoción. ¿Y yo? ¿Qué debo hacer ahora? La respuesta llegó sin ser una respuesta directa, sino un susurro de comprensión que llenó su corazón. Tú ya has hecho lo que debías hacer. Has devuelto la fe al lugar que la había perdido. Ahora es tiempo de sanar.
Tiempo de seguir adelante. La hermana Teresa sintió como si un peso increíble se levantara de su alma. Todo lo que había atravesado, todo lo que había sacrificado, había valido la pena. El convento ya no era una prisión de sombras, ni un lugar de condena. Ahora era un refugio de paz. Un refugio para las almas perdidas que finalmente habían sido liberadas. Y ella, aunque marcada por la oscuridad, había encontrado la luz nuevamente. Se arrodilló frente al altar, cerró los ojos y, con la voz temblorosa pero firme, comenzó a rezar. No era una oración de desesperación, ni de miedo, sino una oración de gratitud. Agradeció por la oportunidad de redención, por la fe restaurada, por la paz que ahora sentía en su corazón. Gracias, Señor, por devolverme lo que había perdido. Gracias por darme la oportunidad de hacer lo correcto. Gracias por la luz, que al fin ha llegado. Un suspiro de alivio escapó de su boca, y la capilla pareció responder, resonando con un eco suave, casi como si el convento mismo estuviera respirando con ella. Un cambio había llegado, un cambio definitivo. El altar, que una vez había llorado con aceite negro, ahora permanecía en silencio, tranquilo. La luz que lo bañaba no era más que una simple luz, pero para Teresa, era el reflejo de una nueva esperanza, una nueva oportunidad para todos. Con una última mirada al altar, se levantó, sabiendo que su misión ya había terminado, pero también entendiendo que la verdadera liberación no era solo para el convento, sino para su propio corazón. El camino hacia la paz, hacia la fe, ya no era incierto. Ahora, era claro, y por primera vez en mucho tiempo, hermana Teresa pudo sonreír, sabiendo que, finalmente, la oscuridad se había ido. Capítulo 11, el último susurro. El convento, que había estado sumido en la oscuridad y el caos, comenzaba lentamente a sanar. Las paredes, antes cargadas de desesperación, ahora reflejaban una luz suave, como si el lugar hubiera exhalado un largo suspiro de alivio. El aire, que antes estaba impregnado con el olor a azufre y aceite negro, ahora olía a tierra húmeda y a flores frescas, como si la primavera hubiera llegado de repente, arrancando el invierno de la tormenta. Hermana Teresa caminaba por los pasillos con paso firme, pero aún cargada con la fatiga de todo lo vivido. Su mente seguía repitiendo las mismas preguntas, los mismos dilemas. ¿Había hecho lo correcto? ¿Había liberado las almas perdidas o solo las había condenado aún más? La paz que sentía ahora era real, o solo una ilusión momentánea que desaparecería como la niebla al amanecer. A medida que avanzaba, una sensación extraña la invadió, como si estuviera siendo observada. Algo en el aire se había alterado, un cambio tan sutil que solo alguien como ella, que había sido tocada por lo sobrenatural, podría percibirlo. Se detuvo en seco y miró hacia el altar, que ahora se encontraba tranquilo, sin el aceite negro ni las sombras que lo habían marcado. Fue entonces cuando lo escuchó, un susurro, débil, casi imperceptible, pero claro, como si las paredes del convento susurraran un mensaje antiguo, algo olvidado, algo que estaba a punto de revelarse. Has hecho lo que no se podía hacer. La voz resonó en su mente, tan familiar, tan cercana. Pero el precio siempre será alto. Hermana Teresa giró rápidamente, pero no había nadie. El convento estaba vacío, como siempre. Sin embargo, el susurro seguía llenando el aire, envolviéndola con una sensación de angustia y revelación. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz temblorosa, pero el eco de su pregunta se desvaneció rápidamente, como si no tuviera respuesta. De repente, la figura de ceniza apareció, pero esta vez no era la misma. No estaba cubierta de sombras, ni emanaba el mismo aire de maldad. Estaba quieta, en el umbral de la puerta que llevaba al jardín del convento, su rostro más claro, más humano, como si la oscuridad que la había acompañado durante tanto tiempo se hubiera desvanecido. ¿Qué quieres de mí?, Teresa preguntó, su voz quebrada por el miedo, pero también por una extraña sensación de paz que no entendía. La figura de ceniza, con los ojos aún brillando, avanzó hacia ella con paso lento. Lo que has hecho no se olvida, hermana. El precio que has pagado no es algo que se borre con una simple oración. No hay sacrificios sin consecuencias. Teresa sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El miedo, que había estado ausente en los últimos días, volvía a apoderarse de su ser. Pero algo en la figura la detenía. Algo en sus palabras resonaba como un eco que ya había escuchado antes. ¿Pero qué más puedo hacer?, susurró, mirando a los ojos de la figura. He dado todo lo que tenía. He perdido mi fe, mi alma. ¿Qué más quieren de mí? La figura la observó por un largo momento, como si estuviera evaluando cada palabra que había pronunciado.
Finalmente, habló. Su voz más suave, más comprensiva. Lo que has liberado no puede ser destruido por completo. El mal que ha marcado este lugar siempre estará presente, esperando. Pero lo que has hecho, hermana, es algo que pocos podrían haber logrado. Has detenido la oscuridad. No por completo, pero sí lo suficiente como para que haya esperanza. Y eso es lo que hace la diferencia. Teresa se quedó en silencio, absorbiendo sus palabras. Las palabras de la figura no traían consuelo, pero sí una revelación. Había algo más grande, algo que no podía comprender por completo, pero que estaba más allá de su sacrificio. La oscuridad no podía ser erradicada por completo, pero había logrado retrasarla, ponerle freno, darle espacio a la luz. Entonces, ¿qué debo hacer ahora?, preguntó, con una sensación de paz agridulce. ¿Puedo seguir adelante? ¿Puedo hallar la redención? La figura sonrió, una sonrisa triste, llena de entendimiento. Solo tú puedes hallar la redención, hermana. Solo tú puedes decidir si sigues adelante con la fe que una vez perdiste o si te entregas a la oscuridad que has sellado. Pero recuerda esto, la paz nunca es permanente. Y la lucha siempre estará ahí. Con esas últimas palabras, la figura de ceniza se desvaneció lentamente, como el último vestigio de una tormenta que se aleja. Hermana Teresa quedó sola, en la capilla ahora bañada por la luz suave de la mañana. Ya no sentía el peso de la oscuridad que había estado a punto de devorarla. Sabía que no había respuestas fáciles, pero también sabía que había un camino, uno que solo ella podría recorrer. Y con esa comprensión, levantó la vista hacia el altar, donde la luz ahora se reflejaba en la madera, dando forma a un futuro que, aunque incierto, era suyo para caminar. La lucha no ha. Capítulo 12. El despertar de la oscuridad. El convento, antes sumido en una espesa oscuridad, ahora respiraba en un silencio inquebrantable. La luz del amanecer penetraba tímidamente a través de las ventanas, iluminando las columnas de piedra y las viejas bancas de madera. Era un lugar que parecía haber olvidado su pasado tormentoso. Pero la hermana Teresa sabía que algo todavía latía en las entrañas del convento, algo que no se podía borrar tan fácilmente. A pesar de la calma exterior, una tensión invisiblemente densa la envolvía. Caminaba por los pasillos con el alma inquieta, buscando respuestas que nunca parecían llegar. Había liberado al convento de la oscuridad, había pagado el precio de su fe, pero aún había algo que la atormentaba, algo que no podía entender. La presencia de la figura de ceniza, su última conversación, las palabras de advertencia. Todo lo que había vivido parecía ser solo el principio de algo más grande y mucho más peligroso. Llegó al altar, que ahora estaba bañado por la luz dorada del sol, pero la paz que emanaba de él era una paz tensa, como si todo estuviera esperando a estallar. Aquel altar que una vez lloró aceite negro ya no mostraba señales de su tormento. Pero la hermana Teresa sabía que el mal nunca se había ido del todo. Siempre permanecía, acechando en las sombras, esperando la oportunidad para renacer. De repente, un leve crujido recorrió la capilla. Teresa se detuvo en seco. Era un sonido suave, casi imperceptible, pero suficientemente fuerte como para que su corazón se acelerara. El aire se volvió denso nuevamente, y la misma sensación de presencia que había sentido en los momentos más oscuros volvió a envolverla. El altar comenzó a temblar, ligeramente al principio, luego con más fuerza. Teresa retrocedió, sus ojos fijos en el altar mientras un frío penetrante le recorría la espalda. De repente, una grieta apareció en la piedra, lentamente al principio, pero luego se extendió con rapidez, como una herida abierta. El aire se llenó de un zumbido bajo, un ruido que resonaba en sus huesos, y el aceite negro comenzó a caer nuevamente, esta vez con mayor fuerza, como si el altar estuviera llorando por algo mucho más profundo que el mal que había sellado. No puede ser, susurró Teresa, sus palabras atrapadas en su garganta. Sabía lo que eso significaba. La figura de ceniza había hablado de una oscuridad que nunca podría erradicarse completamente. Y ahora, esa oscuridad estaba regresando con una fuerza aún más imparable. El aceite caía como lluvia espesa, cubriendo el altar y el suelo alrededor de él. Teresa se arrodilló, mirando la escena con horror. Pero algo dentro de ella, algo que ya había perdido mucho antes, se despertó. El miedo, que había dominado su alma tantas veces, comenzó a disiparse, reemplazado por una fría determinación. Ella había sido la que había sellado el pacto, la que había abierto la puerta a la oscuridad, y ahora, solo ella podía cerrarla. Un grito lejano, casi inaudible, resonó en su mente. No era una voz humana, era algo más antiguo, algo más profundo. El grito de todas las almas que habían estado atrapadas por la oscuridad,
las almas que ella había liberado, pero que ahora parecían reclamar algo más, su último sacrificio. El altar dejó de temblar, y el aceite dejó de caer. Todo quedó en silencio nuevamente. Pero ese silencio era diferente. Era un silencio de expectación, de espera. Teresa cerró los ojos y respiró profundamente. Sabía lo que tenía que hacer. La figura de ceniza no había mentido. Había liberado más de lo que había imaginado. Pero el mal nunca se detendría por completo, a menos que ella lo enfrentara una vez más. Con manos temblorosas, pero firmes, levantó la cruz que había guardado cerca de su pecho, el símbolo de la fe que una vez había perdido. La luz de la cruz comenzó a brillar con intensidad, como si respondiera a su voluntad. Un resplandor dorado emergió de ella, envolviendo la capilla en una calidez que la hizo sentir que, al fin, podía luchar contra la oscuridad. «Soy la luz que derrota la sombra», murmuró Teresa, como un conjuro, como una promesa hecha al viento. «Soy la fe que enfrentará lo que nunca debería haber sido liberado». Con un grito gutural, la oscuridad comenzó a agitarse, como si hubiera escuchado sus palabras. El aceite negro comenzó a levantarse del suelo, como si estuviera siendo absorbido por el aire, buscando regresar al altar. Pero Teresa no iba a permitirlo. Estaba dispuesta a luchar hasta el final. La luz de su fe comenzó a expandirse, y el altar tembló una vez más. Pero esta vez, con más fuerza, la grieta en la piedra se ensanchó aún más, y una energía pulsante, como la respiración de una bestia, comenzó a emanar de ella. El tiempo parecía detenerse mientras la batalla comenzaba. La lucha no era solo contra el mal que había desatado, sino contra el mal que había existido desde el principio. El mal que siempre estuvo allí, esperando. Y ahora, solo Teresa podía enfrentarlo. La luz de la cruz brilló con una intensidad cegadora. Y por un breve momento, todo el convento pareció detenerse. La oscuridad se detuvo. Se congeló. Por un segundo, la hermana Teresa pudo sentir una paz que nunca había conocido. Una paz que la envolvía por completo. Pero ese segundo fue todo lo que necesitaba para saber que, finalmente, había ganado. La oscuridad, aunque siempre presente, había sido contenida una vez más. Y con eso, el convento dejó de temblar. El mal había sido detenido. Pero Teresa sabía que la lucha nunca terminaría. La oscuridad seguiría acechando. Pero por ahora, la luz había prevalecido. Capítulo 13, la última llave. El convento, aunque quieto, respiraba con una extraña calma. El aire, que una vez estuvo cargado de oscuridad, ahora se sentía limpio, casi etéreo. Pero para hermana Teresa, esa paz era efímera. El peso del sacrificio aún la acompañaba, como una sombra que se negaba a desaparecer. Las cicatrices que había dejado la batalla interna entre la luz y la oscuridad no podían borrarse con el paso del tiempo. Había detenido el mal, pero algo más profundo seguía allí, acechando en las grietas invisibles del convento. Caminaba por el pasillo de la capilla, su mente llena de dudas y preguntas sin respuesta. El altar, que una vez fue el origen del llanto de aceite negro, ahora se encontraba en silencio. La luz de las velas seguía parpadeando, pero el ambiente era sereno, apacible. Sin embargo, había algo que le daba miedo, la sensación de que el fin de todo lo que había pasado no había llegado aún. Las paredes del convento no solo habían absorbido la oscuridad, sino también el sufrimiento de las almas que habían sido liberadas. Teresa no podía evitar sentir que, por más que hubiera hecho, algo seguía a la espera, algo que no estaba listo para descansar, algo que no se dejaría atrapar en un ciclo de luz y oscuridad. De repente, un escalofrío recorrió su espalda. El aire se volvió espeso nuevamente. Y una voz, familiar pero distante, la llamó. Era una voz que había escuchado antes, en los momentos más oscuros de su viaje, en los momentos cuando había sentido que la fe se desvanecía por completo. ¿Crees que puedes liberarte, hermana? La voz susurró en su mente, fría como el viento nocturno. El mal no ha terminado. La última llave aún permanece. Hermana Teresa se detuvo en seco. Sus ojos se agrandaron al escuchar las palabras. ¿Qué significaba eso? ¿La última llave? Había algo que había pasado por alto. ¿Algo que aún no entendía? La figura de ceniza apareció ante ella una vez más. Pero esta vez no estaba cubierta de sombras ni emanaba el aire de maldad que tanto había temido. Su rostro, ahora claro y sereno, reflejaba una tristeza profunda, como si hubiera aceptado su destino mucho tiempo atrás. El sacrificio que hiciste fue necesario, hermana, dijo la figura, su voz más suave que nunca. Pero la oscuridad que has enfrentado no fue solo una prueba para ti. El altar, el mal que has liberado, no podía ser destruido completamente. Y por eso, aún hay algo más que debes hacer.
¿Qué más queda por hacer? Teresa susurró, su voz quebrada. He dado todo. He perdido mi fe. He pagado el precio. ¿Qué más puedo dar? La figura de ceniza sonrió tristemente. La fe nunca se pierde por completo. Hermana, la última llave no es un sacrificio más. Es la aceptación de lo que has hecho. La aceptación de que la luz y la oscuridad están unidas. La última llave es tu alma, pero también la de aquellos que has salvado. Teresa frunció el ceño, confundida. ¿Qué quieres decir? La figura alzó una mano y, con un gesto, una luz débil surgió del altar. Era como si la propia piedra del convento estuviera respirando. Viva. La luz emanaba del suelo, como un reflejo del sacrificio que Teresa había hecho, pero también del sufrimiento que aún persistía en las almas perdidas. La llave, la última llave, era más que un objeto. Era un acto de aceptación. Aceptar que la oscuridad nunca desaparecería por completo, que lo bueno y lo malo coexistirían en una lucha constante. La última llave es el reconocimiento de que nunca podrás eliminar todo el mal. Hermana, explicó la figura, es el reconocimiento de que la lucha siempre será parte de tu ser, pero también que la luz, tu luz, seguirá brillando, aunque en algunos momentos se vea apagada. Teresa miró fijamente al altar. Por primera vez, comprendió. El mal no era algo que pudiera erradicarse con un solo sacrificio, con una sola oración. El mal era una parte de la existencia humana, una sombra que siempre estaría presente. Pero la clave era aceptar esa oscuridad y, a través de ella, seguir buscando la luz. Con un suspiro profundo, Teresa se acercó al altar. La última llave, la que había estado buscando, ya no era algo que necesitaba tomar con las manos. Era algo que debía aceptar con el corazón. La luz que emanaba del altar la rodeó, envolviéndola con una paz que nunca antes había sentido. Sabía que no había vuelta atrás, que la oscuridad siempre tendría un lugar en su vida, pero también sabía que la luz podía seguir brillando, si ella elegía abrazarla. ¿Acepto?, susurró, cerrando los ojos. Acepto lo que soy, lo que he hecho, y lo que seré, y con ello, me comprometo a seguir. Con esas palabras, la última llave se selló. La capilla, el convento, el altar, todo respiró en un suspiro colectivo. La oscuridad, aunque siempre presente, ya no tenía el poder de devorar la luz. Había encontrado el equilibrio. Y así, el convento volvió a la calma. No era un final feliz ni definitivo, pero era un final en el que Teresa sabía que su lucha nunca terminaría. La luz y la oscuridad seguirían coexistiendo, pero ella había aprendido a aceptarlas como parte de su ser. La última llave había sido su alma, y en esa aceptación, había encontrado la paz. Capítulo 14. La puerta sellada. El convento había cambiado. El silencio que antes lo invadía ahora estaba impregnado de una vibrante calma, como si la vida misma estuviera respirando de nuevo en sus paredes. Pero para hermana Teresa, esa paz era fugaz. Algo seguía acechando en las sombras. Una presencia latente que no se podía ignorar. El altar, aunque ahora en silencio, seguía siendo un recordatorio de todo lo que había sucedido, de todo lo que había perdido y de lo que aún podía ganar. La hermana caminaba por el pasillo central del convento, sus pasos resonando en la quietud, sus pensamientos turbados por lo que había dejado atrás. Había restaurado la fe, había restaurado el convento, pero sabía que la lucha no había terminado. La oscuridad que había liberado nunca se iría por completo. Siempre quedaría una grieta, una pequeña fisura en el alma, por donde podría escapar. El mal nunca sería erradicado, solo contenido. Al llegar al altar, un suspiro de alivio la invadió momentáneamente, pero pronto se desvaneció. Algo en la capilla parecía diferente, algo que no había notado antes. La luz, aunque suave, parecía más intensa, pero no venía de las velas, sino de la piedra misma, como si el convento estuviera consciente de su presencia, como si la capilla respirara junto con ella. La sensación de ser observada, esa sensación que había sentido tantas veces antes, volvió a invadirla. Se acercó al altar, donde las marcas de aceite negro aún permanecían, aunque desvanecidas. Las sombras que antes se cernían sobre el lugar ya no estaban. Pero Teresa sabía que la oscuridad no desaparecía tan fácilmente. Todo lo que había pasado había sido solo una parte del proceso. La lucha no era algo que se pudiera ganar en un solo acto. La lucha era constante, como el flujo de la marea. Siempre regresaría, y ella debía estar lista. De repente, un leve crujido sonó detrás de ella. Teresa se giró rápidamente, el corazón acelerado, esperando ver a la figura de ceniza, o algo más oscuro, pero no fue así. Frente a ella, en el umbral de la capilla, apareció una figura conocida,
No era la sombra que había temido tantas veces, sino una figura humana, pero tan desgastada por el tiempo que parecía estar hecha de polvo. ¿Quién eres?, preguntó Teresa. La voz temblorosa pero decidida. La figura avanzó lentamente, sin prisa, como si no tuviera miedo. Soy lo que queda de lo que se ha perdido, dijo, su voz una mezcla de nostalgia y tristeza. Soy la puerta que una vez fue sellada. El rostro de Teresa palideció. ¿La puerta sellada? ¿Qué significa eso? La figura sonrió, pero no era una sonrisa de maldad. Era una sonrisa triste. Una sonrisa de alguien que había aceptado su destino mucho tiempo atrás. El mal nunca se va. Hermana, la oscuridad siempre regresa, pero también lo hace la luz. Y siempre habrá puertas que se cierran, pero también habrá puertas que se abren. Teresa frunció el ceño, sin entender completamente. ¿Qué quieres decir? La figura levantó la mano y, con un gesto simple, señaló hacia el altar. La puerta que una vez cerró todo lo que liberaste, esa puerta aún existe. Pero ahora, solo tú puedes abrirla. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Teresa. La puerta sellada. La que había creído cerrada para siempre. ¿Ahora debía abrirla? ¿Por qué? ¿Y qué significaba esto para ella? ¿Para el convento? ¿Qué sucederá si abro esa puerta?, preguntó. La voz apenas un susurro. Lo que ha sido sellado nunca desaparece, respondió la figura con una calma inquietante. Y lo que ha sido liberado no puede ser detenido por completo. La lucha nunca terminará. Pero lo que tienes que comprender, hermana, es que la puerta no es solo el final de una batalla. Es el comienzo de otra. La figura dio un paso atrás. Y antes de desvanecerse en las sombras, susurró las últimas palabras. Solo tú puedes decidir cuándo abrirla. Hermana Teresa se quedó en silencio, sus ojos fijos en el altar. Las palabras de la figura resonaban en su mente, golpeando su conciencia con una verdad que no podía ignorar. La oscuridad que había liberado, aunque contenida, seguía allí, esperando a ser liberada nuevamente. Y el único poder que tenía sobre ella era la decisión de abrir la puerta o mantenerla cerrada. Se acercó al altar, sus manos temblando, pero firmes. Sabía lo que tenía que hacer. La oscuridad nunca podría ser erradicada por completo, pero ella, al menos, podía mantenerla contenida. En silencio, había sellado la puerta una vez, y ahora, la volvería a cerrar, pero en su corazón, sabía que la lucha no había terminado. La puerta sellada, aunque cerrada, nunca dejaría de existir. Capítulo 15, el eco eterno. El convento había quedado en silencio, pero ese silencio era como el latido de un corazón herido, esperando sanarse. Hermana Teresa había sentido que todo había terminado, que la paz finalmente había llegado, pero no podía escapar de la sensación de que algo seguía latente, algo mucho más profundo y peligroso, que se ocultaba en las sombras de su alma. A pesar de la luz suave que bañaba la capilla, algo dentro de ella seguía oscuro. Las palabras de la figura de ceniza, la última advertencia que le había dejado, flotaban en su mente. La lucha nunca terminará. Ella había intentado ignorarlo. Había querido creer que su sacrificio había sido suficiente. Pero la verdad era que la oscuridad siempre encontraría una grieta por donde colarse. Se levantó del suelo, con la cruz en sus manos, sintiendo el peso de lo que había hecho, pero también el vacío de lo que aún no había resuelto. El altar frente a ella, ese mismo altar que había sido testigo de todo, permanecía en silencio. No lloraba aceite negro, no emanaba las sombras que antes la habían atormentado, pero la paz que sentía era efímera, como un espejismo que desaparecía tan rápido como llegaba. ¿Es esto lo que me has dejado, señor?, murmuró Teresa, mirando el altar, su voz temblando. ¿Esto es la respuesta a mi sacrificio? No hubo respuesta, solo el sonido de su respiración y el susurro del viento fuera de la capilla. Pero algo en el aire cambió. Era como si el convento estuviera esperando algo. El aire se cargó de una tensión nueva, y la hermana sintió un estremecimiento que recorrió su columna vertebral. Algo estaba sucediendo. Un susurro, casi inaudible, llegó a sus oídos, pero no era la voz de la figura de ceniza, ni la de cualquier otro ser oscuro. Era la voz de aquellos que había liberado, las almas que había salvado, las que aún resonaban en las paredes del convento. Las voces estaban aquí, de alguna forma, y susurros de gratitud y desesperación llenaban el aire. Te agradecemos, escuchó claramente. Pero no todo está terminado. Hermana Teresa se giró bruscamente. Estaba sola en la capilla, pero las voces seguían hablando, más cercanas, más insistentes. Una presencia invisible la rodeaba, la llenaba de una sensación de opresión, de angustia, y al mismo tiempo de algo más profundo. En ese instante,
El altar comenzó a brillar, no de la manera en que lo había hecho antes, con la luz oscura que emanaba del aceite negro, sino con una luz cálida, dorada, como si algo celestial estuviera despertando de su largo sueño. Teresa se acercó lentamente, su corazón palpitando en su pecho, y en su mente, una idea comenzó a tomar forma. ¿Y si la oscuridad no se había ido? ¿Y si, en lugar de ser erradicada, solo había sido transfigurada? ¿Y si lo que había hecho era solo la primera parte de una revelación mucho mayor? El altar brillaba con más intensidad, y en el centro, una pequeña grieta comenzó a formarse en la piedra. De ella emergió una luz blanca, pura, más brillante que cualquier cosa que Teresa hubiera visto. En la grieta, apareció una figura, una sombra que parecía nacer de la misma luz. Y Teresa comprendió que no era una figura de maldad, sino de algo mucho más profundo. La luz no existe sin la oscuridad, susurró la figura. Y Teresa reconoció la voz. Era la misma voz de la figura de ceniza, pero ahora no estaba teñida de maldad, sino de una sabiduría antigua. No todo es blanco o negro. Hermana, la lucha no es entre el bien y el mal, sino entre el entendimiento y la ignorancia. Has hecho lo que podías, pero aún queda por comprender. La figura se desvaneció en la luz, y el altar dejó de brillar, volviendo a la calma. Teresa se quedó en silencio, mirando la grieta que ahora se cerraba lentamente. Era como si el convento mismo hubiera respirado. Una última exhalación profunda antes de la quietud. Por fin, hermana Teresa comprendió la verdad. La oscuridad no podía ser erradicada. Ni el mal, ni el sufrimiento. No había fin a la lucha, porque la luz y la oscuridad eran las dos caras de la misma moneda. El sacrificio que había hecho no había terminado todo, pero había iniciado el proceso de comprensión. El mal no era un enemigo que podía ser destruido, sino una parte de la existencia que, al igual que la luz, debía ser entendida, aceptada, y coexistir con ella. El convento, el altar, y todo lo que había pasado, no era un final, era un ciclo continuo, un constante retorno entre la luz y la oscuridad. Hermana Teresa había encontrado la paz, no porque la oscuridad se hubiera ido, sino porque había aprendido a vivir con ella, a aceptarla, y a encontrar la luz en medio de ella. Con una última mirada al altar, Teresa sonrió suavemente. Sabía que la lucha nunca terminaría, pero también sabía que no estaba sola, que la fe, aunque transformada, siempre estaría allí, guiándola a través de la oscuridad. Y con ese conocimiento, dio un paso hacia adelante, dejando atrás el miedo, y abrazando el eterno ciclo de luz y sombra. Epílogo, el ciclo eterno. El convento, ahora en calma, se mantenía firme en medio de las montañas, oculto entre nieblas y árboles antiguos. La capilla, que alguna vez había sido el escenario de la más oscura de las batallas, ahora reflejaba una serenidad que solo la luz del sol podría explicar. Sin embargo, en el aire flotaba una sensación agridulce. La paz era una conquista, no una conclusión. Hermana Teresa ya no estaba. El convento había seguido su curso, y con el tiempo, las huellas de su presencia se desvanecieron. Algunos dicen que se retiró a un rincón lejano del mundo, donde nadie podría encontrarla, para vivir en la soledad que tan a menudo le había acompañado en su lucha interna. Otros aseguran que su alma, finalmente, había encontrado su descanso en algún lugar fuera de este mundo. Nadie sabe con certeza, pero en el convento, su nombre se susurraba de vez en cuando, como una leyenda, como una advertencia, y como una esperanza. El altar seguía allí, intacto, pero ya no lloraba aceite negro. Ahora, la piedra fría y antigua solo absorbía las huellas de quienes venían en busca de consuelo. Nadie más había sido llamado al sacrificio, pero el eco de la lucha de Teresa aún resonaba en cada rincón de la capilla. Las sombras que habían dominado el lugar ya no se cernían sobre los presentes. Sin embargo, las almas que habían sido liberadas seguían caminando en los sueños de aquellos que pasaban por allí, como un recordatorio de que la oscuridad no se olvida, solo se transforma. El convento, aunque restaurado, seguía siendo un lugar de dualidades, la luz y la oscuridad, la vida y la muerte, el sacrificio y la redención. Nadie podía borrar lo que había sucedido allí, y de alguna manera, esa era su verdadera paz. Porque en la lucha constante entre la luz y la sombra, siempre había algo que seguía brillando, la esperanza.
esa chispa pequeña pero incansable que nunca se apaga. Con el paso de los años, el convento se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban respuestas. Pero los que se acercaban al altar sentían algo más que un simple consuelo. Sentían una presencia, una energía que nunca se extinguiría, una energía que estaba más allá de la comprensión humana. Aquella presencia estaba en la capilla, en el aire, en las piedras que una vez lloraron aceite negro. Era la huella de un sacrificio y una fe inquebrantable. Y por siempre, sería el alma de aquel convento. Así terminó la historia de Hermana Teresa. O tal vez no terminó. En algún lugar, en algún rincón del mundo, alguien seguiría enfrentando la lucha interna, la eterna batalla entre la luz y la oscuridad. Y aunque el mal nunca podría ser erradicado por completo, siempre habría quienes, como ella, elegirían mantener la luz, aunque solo fuera por un momento, porque al final, lo que importaba no era el fin, sino el camino recorrido, y en ese camino, siempre habría una puerta abierta, un altar que lloraba, y una fe que nunca se extinguiría. El ciclo eterno continuaba.